Se da cuenta en este caso la lectura de sentencia de casación número 420-2024. Se encuentra presente la abogada Ketty Gamarra Sumaeta, quien es defensa técnica del imputado recurrente Jorge Mauricio Fernandini Arbulo. También se encuentra presente el abogado Francisco Álvarez Dávila, quien es defensa técnica del imputado recurrente, en este caso de la imputada Sada Goray Chong. También se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el doctor Ramiro González Rodríguez. Muy bien. Esta sentencia de casación se dicta en el marco de los recursos de casación interpuestos por la defensa de los encausados Sada Goray Chong, Jorge Fernandini Arbulo y el fiscal superior del equipo especial contra el auto de vista que confirmaron en un extremo y revocando en otro el auto de primera instancia, dictó a los encausados recurrentes Goray Chong y Fernandini Arbulo mandato de prisión preventiva por el plazo de 30 meses y a los encausados Roger Lisandro Gaviria Johansson y Pedro Arroyo Marquina mandato de comparecencia con restricciones. El análisis de la censura casacional desde las causales de inobservancia de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación, estriba en determinar el alcance y estándar probatorio del peligro de fuga, incluso la apreciación del arraigo social y de la pertenencia a una organización criminal. 2. Si resulta imprescindible la concurrencia de los dos peligros, fuga y obstaculización. 3. Si es pertinente la motivación por remisión. 4. El alcance y nivel de la imputación. 5. Si es posible que en sede de apelación se agreguen hechos respecto de los postulados por la fiscalía. Y 6. ¿Cómo deben valorarse los medios especiales de investigación? Específicamente la declaración de aspirantes a colaborador y la propia existencia de un proceso de colaboración eficaz. El recurso de casación solo está destinado a fiscalizar si la resolución de vista incurrió en alguna infracción normativa, constitucional u ordinaria, de preceptos sustantivos o procesales. No le corresponde reevaluar autónomamente el material probatorio, solo examinar si se han cumplido las reglas del derecho probatorio en orden a la obtención de las fuentes de prueba y actuación de los medios de prueba. Y si la apreciación del material probatorio incurrió en defectos de motivación constitucionalmente relevantes. La medida de prisión preventiva está regulada en los artículos 268 y siguientes del Código Procesal Penal y ha sido desarrollada jurisprudencialmente en el Acuerdo Plenario 1/2019. Su presupuesto o conditio sine qua non es la sospecha vehemente, fuerte o fundada y grave. Y los requisitos legales que se denominan motivos de prisión son que, 1, se trate de un hecho punible cuya pena en el caso concreto será superior a 5 años de privación de libertad, y 2, que pueda colegirse que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, o que obstaculizará la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización, evitar riesgos para el buen fin del procedimiento penal. Artículo 268 del Código
según el decreto legislativo 1585 de noviembre 22 de 2023. Es evidente entonces que en cuanto al peligro procesal, este puede ser alternativamente peligro de fuga o peligro de obstaculización. No deben concurrir los dos peligros, basta uno de ellos. Respecto del umbral de prueba, mejor dicho, de sospecha, para considerar la existencia de peligro de fuga y de obstaculización, el literal C del artículo 268 estatuye que en razón de los antecedentes y otras circunstancias del caso particular, el juez permita colegir razonablemente que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o obstaculizar la averiguación de la verdad. La ponderación judicial será en concreto. El juez debe realizar una valoración de la proporcionalidad de la medida en el supuesto específico. Los artículos 269 y 270 del Código fijan factores, es decir, indicios, que ayudan a definir el nivel de los peligros de fuga o de obstaculización, siempre a partir de datos fácticos con verosímil nivel de acreditación. Sospecha suficiente que exige en la evaluación provisoria de estos indicios una probabilidad superior a los contraindicios, que permitan inferir a partir de un enlace razonable la presencia de alguno de los peligros en cuestión. Desde el principio de proporcionalidad, la prisión preventiva debe ser adecuada a los fines constitucionalmente legítimos, asegurar el normal desarrollo del proceso y la ejecución de la sentencia condenatoria, y asimismo debe ser razonable en comparación con la importancia del fin de la medida. Ahora bien, respecto de la sospecha vehemente, fuerte o grave y fundada, el auto de vista, en el caso de los 4 imputados, dio cuenta de la prueba personal formada por las declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz 13-22, 9-20-23 y 16-20-23, y de diversos testigos: García Guevara, Chero Medina, Longaray Chau, Lazarte Roja, Rodríguez Capwins, Huertas de Gastiaburú, Zavala Fluker y Soto Chávez. De la prueba documental, cheques, cartas y oficios, informe de auditoría del Fondo de Vivienda, reporte de inteligencia financiera, acuerdos de directorio, partidas registradas y resoluciones administrativas y discos compactos. Los informes de auditoría y el reporte de inteligencia financiera son idóneos para elegirse en prueba pericial extraprocesal. Y de la prueba documentada, actas de fuente abierta levantadas por la Fiscalía y actas de visualización. Además, a estas referencias investigativas propias, el Tribunal Superior se remitió al análisis y cita de medios de investigación realizadas por el Juzgado de la Investigación Preparatoria. Las referencias propias aportadas en el análisis de este presupuesto de la prisión preventiva permiten entender y explicar con suficiencia el material investigativo utilizado, del cual se infiere hasta el momento y siempre provisionalmente la presencia de los elementos de cargo con un fuerte nivel acreditativo, la realidad de los hechos y de la intervención de los imputados en un contexto delictivo. La remisión a lo expuesto por el juzgado penal, en tanto se ha confirmado este extremo del análisis judicial de la prisión preventiva, no es antijurídico. La resolución de vista contiene análisis propios que refuerzan las conclusiones de primera instancia. No hay ausencia de motivación o que se está ante una motivación por revisión incompleta o lo que en términos genéricos se califica de motivación aparente, que puede identificarse como motivación vago genérica, falseada, hipotética o insuficiente. El razonamiento del Tribunal Superior contiene lógica y
y jurídicamente una suficiente explicación del caso concreto y permite conocer los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de su decisión. No es un ámbito concreto de los recursos de casación el requisito de hecho punible grave. Desde luego, dada la entidad de los hechos glosados, al tratarse prima facie del delito de conducción agravada, cuya pena privativa de libertad oscila entre 15 y 20 años, se cumple acabadamente lo estipulado por el artículo 268, literal B del Código Procesal Penal, que es el primer motivo de prisión asociado al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Respecto del encausado Fernandín Arbulú, del auto de vista de 27 de mayo del año en curso, se tiene que la quinta sala de apelaciones nacional, revocando el auto de primera instancia que desestimó la solicitud de cesación de prisión preventiva, dictó mandato de comparecencia restrictiva, bajo reglas de conducta. Esta resolución, según consta del informe requerido, a tal fin es firme. Por tanto, al haberse variado el mandato de prisión preventiva por una decisión anterior a la solución de este grado de casación de la medida de prisión preventiva, se ha presentado un supuesto de sustracción de la materia, conforme a lo prescrito en el artículo 321, inciso 1 del Código Procesal Civil. Carece de objeto un pronunciamiento de mérito al respecto. Así debe declararse. En cuanto a la encausada Goray Chong, el Tribunal Superior consideró que tenía varios domicilios en el país y en el extranjero, y por ello no está acreditado el lugar de residencia habitual. Que el arraigo familiar no es suficiente para impedir su alejamiento de la justicia. Que no está demostrada la actividad que se dedicaría en la empresa Selva Viva Park y cómo cumpliría sus labores si se encontraba fuera del país. Que no se tiene información exacta sobre el proceso de procuración eficaz y lo acontecido en él. Que se descarta toda posibilidad de arraigo por la gravedad de la pena y la pertenencia a la organización criminal. Es de sostener que, en principio, la pluralidad de domicilios no determina que se carezca de arraigo domiciliario. Lo importante es definir su plena ubicación y que pueda ser identificado absolutamente. Domicilios que permitan hallar al imputado en cualquier momento y adoptar la medida correspondiente para emplazarlo y responder ante la justicia. En el presente caso, la encausada Goray Chong tiene varios domicilios, incluso uno en el extranjero, en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. En Lima tiene un domicilio debidamente registrado. Lo relevante es que de ello tuvo conocimiento el Ministerio Público e incluso inició un proceso por colaboración eficaz, de cuya existencia incluso aceptó el fiscal en esta audiencia de casación. Al punto que la citada imputada declaró varias veces en Punta Cana, en Tampa y en Perú. E incluso, siguiendo los contactos con el Ministerio Público, regresó al Perú a declarar y finalmente volvió al Perú y al día siguiente fue detenido en un hotel de la capital al amparo de una resolución preventiva y tras rechazar la colaboración eficaz, decisión notificada ese mismo día, pero de fecha anterior. Estas tratativas, igualmente, fueron aceptadas por la Fiscalía Suprema en la audiencia de casación. No hubo, pues, voluntad de alejarse de la acción de la justicia, en tanto en cuanto primero se ausentó del país en agosto de 2022, antes del inicio de las investigaciones en este caso, las que se iniciaron por disposición 1 de 28 de octubre de 2022. Y segundo, se sometió al procedimiento por colaboración eficaz y cumplió con presentarse a ese proceso, declarar y venir al Perú para rendir indagatoria.
La citada encausada regresó en un primer momento y posteriormente volvió en otro para declarar y luego de hacerlo, al día siguiente fue detenida. El hecho de que se denegara la colaboración en modo alguno significa que los contactos realizados y las presentaciones que efectuara para declarar puedan excluirse de ser apreciados. Una cosa es que sus declaraciones carezcan de valor en cuanto a sí misma y otra es que los trámites y presentaciones llevadas a cabo se puedan tener como inexistentes, situación última que no es de recibo. De otro lado, la encausada Goray Chong, luego de la comisión del delito atribuido, se apartó de la empresa Marca Group, utilizada para la perpetración delictiva, y luego formó la empresa Selva Viva Park, destinada a la explotación de un parque ecoturístico en la región San Martín. Consta al respecto una resolución autoritativa del gobierno regional de San Martín y documentación de su vinculación a ella. En este punto, el que ella residiera en Tampa no es de impedimento para intervenir en la gestión de una empresa radicada en Perú. La propia organización empresarial y la tecnología actual permite esta gestión. Desde el pronóstico judicial y sus indicios para valorar tanto los factores de arraigo como los incentivos para la fuga, corresponde, como ya se anotó, ponderar las circunstancias del caso concreto. La encausada cuenta con domicilio en nuestro país donde antes residía y regresó para hacerlo. Inicialmente se sometió al proceso por colaboración eficaz, viajó antes de la investigación en Estados Unidos y cumplió con declarar y con presentarse cuando lo metió la fiscalía. Propiamente se trata de contraindicios. Al mismo tiempo, como indicio que desincentivaría la presencia en el Perú, se tiene precisamente que también tiene domicilio en Estados Unidos, donde estuvo radicada, aunque en línea contraria no se desarraigó de nuestro país y que la pena combinada es severa. En atención a lo expuesto, es de considerar que pesan más los factores de arraigo de nuestro país y la conducta procesal que mantuvo tras la investigación de los hechos, por lo que no hay alta probabilidad de huida. Por lo demás, con Estados Unidos, donde la encausada tiene un domicilio, existen mecanismos de extradición de fluida aplicación. Por ello, una de las medidas idóneas y necesarias frente a la posible huida al extranjero sería, además de su constante presentación al órgano judicial, el mandato de impedimento de salida. Un factor adicional que indiciariamente importa una mayor tendencia a huir sería la integración del imputado en una organización criminal, porque se entiende que el imputado tendría mayores facilidades para hacerlo al contar con el apoyo de la misma. Artículo 269.5 del Código. Pero precisamente el sustento de tal precepto es que la organización criminal no esté desarticulada, ya inexistente o en todo caso, que tenga miembros activos o pasivos o colaboradores que están en condiciones, por sus lazos con el imputado, de apoyarlo y lograr que se establezca en un lugar desconocido, alejado de la justicia. En el presente caso, no consta que la organización criminal a la que la encausada Sara Goray Chong estaría vinculada y con la que se ejecutaron los comportamientos presuntamente delictivos objeto de investigación preparatoria todavía esté activa y que pueda realizar actos de apoyo para una huida a la citada encausada, sea la organización o alguna persona en su nombre o que esté ligada a ella más allá del vínculo criminal en cuestión. Es de reconocer que, según se advierte de la investigación, los principales dirigentes de la organización criminal, según los cargos y siempre provisoriamente, o están presos preventivamente o están huidos. En tal virtud, resulta razonable desde una interpretación teológicamente orientada de las disposiciones procesales
sobre las medidas coercitivas personales en atención al favor libertatis y al indubio pro libertatis, que no siguió el Tribunal Superior, considerar que es proporcional a la medida de comparecencia con restricciones unida a la medida de impedimento de salida. En lo referente a los encausados recurridos, Cavidia y Arroyo, el Tribunal Superior consideró que tienen arraigo domiciliario, familiar y laboral. El juzgado, respecto de ambos encausados, señaló que no tienen arraigo laboral porque utilizaron su título profesional para acceder al cargo de director y presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda y delinquir. Este argumento es irrazonable. Lo que la ley procesal requiere es que el imputado esté asentado en un lugar determinado y realice una actividad económica determinada, con lo que por su arraigo tenga un desincentivo fuerte para no alejarse de su medio social, familiar y laboral o económico. Desde luego, ambos imputados tienen arraigo laboral y una profesión cuyo ejercicio los obliga a permanecer en la localidad. No existen indicios que revelen prima facie, que ante el descubrimiento de los hechos pretendieron alejarse del país u ocultarse. Más allá que registren viajes al extranjero, no hay datos que demuestren que tienen contactos en esos países que les permiten quedarse allí y ocultarse la acción de la justicia peruana. El comportamiento procesal que han tenido no importó en sentido fuerte alejarse de las actuaciones de investigación y menos que realizar maniobras efectivas que perjudican la detección, el aseguramiento de fuentes de investigación y la incidencia contra la voluntad de órganos de investigación o imputados, testigos o peritos. El Tribunal Superior indicó que cumplieron con concurrir al llamado del Ministerio Público. No hay razones ni datos en contra. A ello se agrega, como notó el juzgado, que el encausado Arroyo tiene problemas de salud que dificultan aún más ocultarse y apartarse de su domicilio y ocupación habituales. Finalmente, el peligro de obstaculización no está en función a la forma como, según entiende la Fiscalía, se cometió el delito atribuido y qué maniobras pudo hacer el imputado para de una u otra forma ocultar u oscurecer los hechos en que intervino utilizando un nuevo correo electrónico o que no colaborara con las investigaciones y realizar actos de oposición a los cargos objeto del sumario fiscal. El artículo 270 del Código apunta, de un lado, a la consciente destrucción, modificación, supresión o falsificación de elementos de prueba. Se entiende elementos de especial relevancia. Y de otro lado, a la influencia por acción propia de terceros para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Tales hechos indiciarios no están acreditados a nivel de sospecha suficiente. Debe acotarse que el fin del peligro de obstaculización no es preservar la fuente de prueba en general, lo que atentaría contra el principio de proporcionalidad, sino de fuentes relevantes para el enjuiciamiento y sobre lo que se aprecia además la exigencia de un periodo de pérdida fundado y específico. En estas condiciones, existiendo suficientes arraigos sociales y no habiéndose adoptado un comportamiento tendente a la fuga o a obstaculizar la actividad investigativa, a lo que se aúna que, según lo ya expuesto, la vinculación que se les puede atribuir con una organización criminal no es de recibo, es razonable entender que en clave de proporcionalidad debe ratificarse la medida de comparecencia con restricciones, a la que igualmente debe incluirse la medida de impedimento de salida. Respecto del impedimento de salida, este Tribunal Supremo tiene fijado que si me dio un requerimiento de prisión preventiva del que se insistió en apelación y casación, no vulnera el peligro de interdicción de forma peyorativa. Apelación Suprema 256/2022. Por consiguiente, el arraigo debe imponerse a los tres imputados.
decisión. Por estas razones, declararon sin objeto por sustracción de la materia, absorber el grado en casación respecto al encausado Jorge Mauricio Fernandini Arbolú por cesación del mandato de prisión preventiva. 2. Declararon infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa en encausada Sara Angélica Doray Chong contra el auto de vista. En consecuencia, casaron el auto de vista y, actuando en sede de instancia, revocaron el auto de instancia, reformándola, dictaron en su contra mandato de comparecencia con restricciones, con las mismas reglas de conducta fijadas en el auto de vista para los encausados Gaviria Johansson y Arroyo Marquina, incluyendo las comunicaciones con sus coimputados Gaviria y Arroyo. Declararon infundado el recurso de casación interpuesto por el señor fiscal superior del equipo especial. Impusieron contra los 3 encausados, Sara Angélica Goray Chong, Roger Lisandro Gaviria Johansson y Pedro Arroyo Marquina, mandato de impedimento de salida del país por 36 meses, oficiándose. Queda así, de esta forma, leída la sentencia de casación con arreglo al Código Procesal Penal, que se notificará inmediatamente y se publicará en la página web del Poder Judicial. Esta audiencia ha concluido. Muy buenos días, pueden retirarse. Buenos días. Gracias. Buenos días.